Mi edad es 67 años. Tengo un perro desde hace 10 años y tengo un hijo desde hace 36 años. Pero si este perro no hubiera estado en mi vida, quizás habría terminado como un cadáver en una morgue, o abandonada en alguna carretera solitaria. Sí, estoy hablando del perro, porque quien me llevó a este estado fue mi propio hijo. Nunca imaginé que a los 67 años estaría contando esta historia. La vida, tal como la conocía durante décadas, tenía un ritmo, un patrón, un flujo predecible. Yo era Rosa Willow, una mujer que había pasado más de 40 años de su vida construyendo algo tangible, algo duradero, no solo para mí, sino para mi familia. Mi carrera en gestión de marketing había sido más que un trabajo. Había sido mi identidad, mi orgullo. Me había ganado mi lugar en un mundo que no siempre hacía espacio para las mujeres, y mucho menos para una mujer que ya había superado la edad que la sociedad considera productiva. Recuerdo el primer día que vi a Tommy, mi perro, hace 10 años. Un pequeño bulto desaliñado de energía, con los ojos abiertos y curiosos, la cola moviéndose como si acabara de descubrir la vida misma. Lo llevé a casa pensando que sería un compañero, quizá una fuente de alegría en la casa silenciosa que había construido en California. Ya había invertido mi vida en mi hijo, criándolo con cuidado, atendiendo cada una de sus necesidades y asegurándome de que tuviera todo lo que pudiera desear. Pero Tommy era diferente. Desde el principio me entendió. Conocía mis estados de ánimo, mis silencios, mis miedos no dichos. De una forma en que mi hijo nunca lo hizo, Tommy se convirtió en mi confidente, mi guardián, mi ancla. Mi hijo, Michael, tenía entonces 36 años. Yo lo había cuidado, apoyado y sacrificado más de lo que puedo contar. Trabajé incansablemente en agencias de marketing, muchas veces hasta altas horas de la noche, asistiendo a conferencias, cerrando acuerdos, y cuando volvía a casa, mis ojos cansados siempre lo buscaban, asegurándome de que estuviera alimentado, a salvo y feliz. Recuerdo esas noches con claridad, silenciosas, oscuras, con la brisa de California entrando por las ventanas abiertas, y Tommy acurrucado a mis pies, cálido y leal, testigo silencioso del amor de una madre. Pero la vida tiene una forma cruel de ponerte a prueba. En el momento en que transferí la propiedad de mi casa y mis bienes a Michael, todo cambió. Lo hice sin dudar, creyendo en el lazo familiar, creyendo que la gratitud y el amor eran respuestas naturales al sacrificio. Me equivoqué. El cambio fue sutil al principio. Las sonrisas se volvieron cortas, los saludos fríos, y las conversaciones, antes llenas de risas, comenzaron a tener un tono que apenas reconocía. Fue la esposa de Michael, Elaine, quien se convirtió en la tormenta que nunca vi venir. Su comportamiento era como una erosión lenta, un susurro constante de que yo no pertenecía allí, de que estorbaba, de que mi presencia era una carga. Hacía comentarios, a menudo disfrazados de bromas, sobre mi edad, mis hábitos e incluso sobre mi perro. «No suelta ya demasiado pelo, mamá», decía poniendo los ojos en blanco mientras Tommy se acurrucaba contra mí. «Oh, ¿vas a dormir otra vez, Rosa? ¿Será que la vejez ya te está alcanzando?» Al principio lo ignoré. Me dije que quizás solo era su forma de adaptarse. Tal vez Michael intervendría. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. En menos de 6 meses, mi hogar, el hogar que había construido con mis propias manos, el refugio donde imaginé pasar mi vejez en paz, dejó de ser mío. Me pidieron, directa e indirectamente, que me fuera. Mis comidas eran ignoradas, mis medicamentos desatendidos, y mi presencia tratada como una carga en lugar de una bendición. Todavía recuerdo la noche en que preparé una pequeña bolsa, con la luz de la luna iluminando los pasillos vacíos que una vez decoré con tanto amor. Tommy se sentó a mi lado, con la cabeza apoyada en mi regazo, los ojos brillando con comprensión. Le susurré, «Si no estuvieras aquí, querido, no sé dónde estaría. Tal vez tirada en algún lugar, olvidada». Él respondió con un leve gemido, como si dijera, «Nunca te dejaré, mamá». Las noches que siguieron fueron una mezcla borrosa de miedo, vergüenza y gratitud. Pasé horas en mi viejo coche, estacionado en barrios tranquilos, tratando de protegerme de un mundo que de repente se había vuelto hostil. Tommy nunca se quejó. Se acurrucaba a mi lado, su cuerpo irradiando calor, y en su silenciosa compañía encontraba una extraña fortaleza.
Cuando el hambre me mordía y el cansancio amenazaba con romperme, Tommy era mi consuelo, mi recordatorio de que incluso en el abandono no estaba completamente sola. Deambulé por calles que olían a escape de autos, a asfalto mojado, a descuido humano. A veces veía familias pasar, riendo, disfrutando del lujo que una vez tuve. Mi corazón dolía, no por la riqueza material, sino por la dignidad de ser vista, de ser reconocida como alguien que una vez lo dio todo. Pero la presencia de Tommy me recordaba que el amor existe incluso donde la traición ha dejado cicatrices. Que la lealtad puede sobrevivir donde la gratitud humana fracasa. Hubo noches en las que la desesperación amenazó con consumirme. Cerraba los ojos pensando en la vida que había construido, en los sacrificios que había hecho, y me preguntaba si el mundo aún tenía algo de justicia. Sin embargo, incluso en el frío, en el hambre, en la incertidumbre, Tommy permanecía. Me empujaba la mano cuando lloraba, apoyaba su cabeza en mi hombro cuando temblaba, y me recordaba que sobrevivir no es solo cuestión de dinero o refugio, sino también de corazón, coraje y compañía. Fue en una de esas noches, sentada en un banco de un parque desierto, con Tommy apoyado contra mí, cuando comprendí cuán invisible me había vuelto. La gente pasaba sin mirarme, y hasta las farolas parecían reacias a iluminar mi existencia. Sentí el dolor punzante de la soledad, una soledad para la que ninguna riqueza o logro puede prepararte. Y aún así, también sentí una determinación silenciosa crecer dentro de mí. Si la vida me había abandonado, yo no me abandonaría a mí misma. Y no abandonaría a Tommy. Él era más que una mascota. Era mi guía, mi protector, mi familia. Yo había criado a un hijo que no supo reconocer mi valor, pero Tommy, a su manera silenciosa, me lo recordaba cada día. Me recordaba quién era y quién aún podía ser. Empecé a ver nuestra situación no solo como sufrimiento, sino como una prueba, un crisol que forjaría algo nuevo a partir de las cenizas de la traición. En esas primeras semanas de indigencia, aprendí a observar el mundo de otra manera. Vi bondad en desconocidos que ofrecían un pedazo de pan, un vaso de agua, una manta para la noche. Noté las pequeñas alegrías que la vida aún ofrecía, incluso cuando todo lo demás parecía perdido. Tommy perseguía una hoja que caía, ladraba a una ardilla que pasaba, o simplemente se sentaba a mi lado, con los ojos brillantes, recordándome que la vida todavía tenía momentos dignos de ser vividos. Y mientras caminaba por las calles, buscando refugio o algo de comida, reflexionaba sobre la ironía de mi situación. Le había dado todo a Michael, un hogar, comodidad, oportunidades, y aún así, él me había abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Y ahora, quien verdaderamente me salvaba, quien me guiaba a través de la oscuridad, no era mi hijo, sino un perro desaliñado con ojos llenos de sabiduría y lealtad. A veces le hablaba como nunca le había hablado a nadie en mi vida. ¿Lo entiendes, Tommy?, le decía con la voz temblorosa. Esta es tu madre, pero a nadie más le importa. Si tú no estuvieras aquí, no sabría dónde estaría. Él respondía con un suave empujón o un lamido, como si quisiera asegurarme que todo estaría bien. Y de alguna manera, en esa silenciosa compañía, comencé a encontrar esperanza nuevamente. Incluso en esas noches más oscuras, empecé a hacer planes. Tenía recursos, sí, pero más importante aún, tenía resistencia. Había aprendido que el valor de la vida no está en la comodidad, sino en el coraje. Y Tommy, siempre vigilante, estaba allí en cada paso del camino. Él había sido mi constante en un mundo de lealtades cambiantes, mi recordatorio de que la verdadera familia no siempre está unida por la sangre. Cuando pasó el primer mes de mi vida en la calle, ya conocía bien los ritmos de mi propia ciudad, sus peligros, sus silencios y sus pequeñas misericordias. Aprendí a dormir ligera, a proteger mis pocas pertenencias, a encontrar pequeños momentos de alegría en medio de la lucha. Y durante todo ese tiempo, Tommy nunca se apartó de mi lado. Su presencia era una promesa silenciosa. Estoy contigo, siempre. Entonces comprendí que mi vida había sido un tapiz tejido con sacrificio y amor, y que ni siquiera la traición podía borrar lo que había construido dentro de mí. Mi hijo me había fallado, sí, pero Tommy no. Y quizá, solo quizá, el universo tenía planes que yo aún no podía ver. Planes en los que la lealtad, el valor y el amor serían recompensados de maneras que jamás habría imaginado. Así, con Tommy a mi lado, seguí adelante hacia noches inciertas,
Cada paso un testimonio de supervivencia, cada mirada hacia él un recordatorio de que incluso en ausencia de bondad humana, el corazón aún podía encontrar consuelo. La historia de Rosa Willow, a los 67 años, apenas comenzaba, y sus capítulos más extraordinarios aún estaban por escribirse. Las noches eran lo más difícil. La oscuridad se extendía como una cortina interminable sobre las calles que ahora llamaba hogar. Cada esquina, cada sombra, parecía susurrar historias de aquellos que habían sido olvidados, abandonados o traicionados. Y yo, Rosa Willow, una mujer que había pasado décadas construyendo una vida de dignidad y estabilidad, me encontraba ahora entre ellos. Mi hogar, mi hijo, la vida que creí segura, todo había desaparecido en un instante cruel. Y aún así, en los momentos más sombríos, una luz permanecía firme. Tommy, mi perro. Durante 10 años había sido más que una mascota. Había sido una presencia constante, un latido a mi lado, un recordatorio de que incluso cuando los humanos fallan, la lealtad puede perdurar. Recuerdo aquella primera noche en que estacioné mi viejo coche cerca del borde silencioso de un parque. El aire estaba frío, húmedo por la llovizna temprana, y el murmullo lejano del tráfico era mi única canción de cuna. Tommy se acomodó en el asiento del copiloto, alerta, con las orejas atentas a cada sonido. Intenté acurrucarme para entrar en calor, pero fue Tommy quien me dio valor. Apoyó la cabeza en mi regazo y, en ese gesto sencillo, sentí una conexión que iba más allá de las palabras. Le susurré, si no estuvieras aquí, hijo mío, no sé dónde estaría. Pero contigo, puedo sobrevivir. Él respondió con un suave roce, y en mi mente lo escuché decir, estamos juntos. Eso es lo que importa. Los días no eran más fáciles que las noches. Caminaba kilómetros buscando comida, recogía botellas vacías, pedía abrigo cuando podía encontrarlo. Cada mañana recorría las calles en busca de un lugar seguro donde descansar. A menudo veía a extraños pasar, algunos con lástima, otros con total indiferencia. Pero Tommy caminaba a mi lado con la cabeza en alto, la cola moviéndose desafiante frente a la crueldad del mundo, como diciendo, podremos estar abajo, pero no estamos derrotados. Hubo noches en que el hambre me retorcía el estómago con una fuerza insoportable. La poca comida que llevaba a veces desaparecía en una hora, compartida con gatos callejeros o aves hambrientas, o consumida por mí en momentos de desesperación. Aprendí a racionar, a dividir un pequeño sándwich en 2 o 3 comidas. Tommy nunca se quejaba. Al contrario, guardaba trozos de su comida en rincones silenciosos del coche, como si entendiera que mi supervivencia estaba unida a la suya. Pero no era solo el hambre lo que me perseguía. Era la vergüenza, la invisibilidad, la desesperación silenciosa que se colaba cuando veía familias caminando juntas, riendo, tomadas de la mano, mientras yo me sentaba en el pavimento frío, con el abrigo desgastado y el cuerpo temblando. Había criado a mi hijo con amor y sacrificio, y aún así allí estaba yo, abandonada, invisible para quienes una vez dependieron de mí. La injusticia dolía, pero la presencia de Tommy me recordaba que no toda la vida era cruel. Que algunos corazones, aunque fueran de animal, podían permanecer puros, leales y protectores. En esas noches me convertí en una observadora atenta de la humanidad. Vi pequeños actos de bondad capaces de marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Un comerciante que me daba un sándwich extra, un desconocido que me ofrecía una manta, una mano que dejaba una moneda en la mía. Gestos pequeños, pero suficientes para recordarme que la bondad aún existía. Y durante todo ese tiempo, Tommy era mi compañero constante, mi lente para entender la misericordia silenciosa del mundo. Una noche, mientras el frío se filtraba hasta los huesos, Tommy me condujo por una calle tranquila que nunca antes había notado. Su nariz se movía inquieta, sus orejas atentas, y yo lo seguí con cautela. Allí, acurrucado junto a la acera, había un hombre claramente enfermo, temblando de frío. Su ropa estaba hecha jirones y sus ojos, aunque débiles, brillaban con gratitud al verme. Tommy movió la cola, me empujó suavemente, y comprendí que quería que lo ayudara. Me acerqué despacio, ofreciéndole agua y una manta. Mis propias manos temblaban mientras lo ayudaba, pero sentí una extraña sensación de propósito. Era como si el universo me recordara que incluso en la desesperación, uno aún podía actuar con compasión. El hombre, tras un momento de silencio, habló con voz débil.
Eres amable. La mayoría pasa sin mirar. Luego, de manera inesperada, metió la mano en su bolsillo y sacó 2 boletos de lotería. Tómalos, dijo. Yo no puedo usarlos. Quizá te traigan suerte. Quizá puedan ayudarte. Los miré, confundida. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Era una broma? ¿Un acto desesperado? ¿Podía algo tan pequeño cambiar algo? Y aún así, Tommy se sentó a mi lado, con los ojos brillantes y la cola moviéndose, como animándome a aceptarlos. Tomé los boletos, apretándolos con fuerza, sintiendo en mis manos el peso extraño de la posibilidad. A medida que pasaban los días, continué con mi rutina de supervivencia, pero los boletos siempre estaban conmigo. Tommy nunca se separaba de mi lado, guiándome por las calles, alertándome del peligro, dándome calor y consuelo. Y entonces, un mes después, ocurrió lo impensable. Uno de los boletos había ganado. Después de impuestos, $4.8 millones fueron depositados en mi cuenta. Mi corazón se aceleró, mi mente dio vueltas. En un instante, mi vida había cambiado, pero supe que aquella fortuna no era solo suerte. Era una recompensa por la resistencia, por la bondad, por la supervivencia. Y, sobre todo, era un testimonio de la guía de Tommy. Lloré esa noche, sentada en mi viejo coche, abrazándolo con fuerza. Lo logramos, muchacho, susurré. Sobrevivimos. Seguimos vivos. Y ahora podemos vivir de verdad. Él respondió con un suave lamido en la mejilla, con los ojos brillantes, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Con el premio de la lotería, no busqué venganza. No quise castigar a mi hijo ni a su esposa por su traición. En cambio, me enfoqué en construir un refugio para personas sin hogar y una agencia de marketing que, con el tiempo, se convertiría en una de las mejores de California. Pero jamás olvidé las noches en la calle, el frío, el hambre, la desesperación. Tommy siguió siendo mi ancla, el recordatorio constante de que la lealtad y el amor pueden existir incluso cuando todo lo demás se pierde. Y así, mientras te cuento esta parte de mi historia, te pido algo a ti, que me escuchas, donde quiera que estés. Detente un momento y reflexiona sobre los pequeños actos que cambian vidas, sobre los guardianes silenciosos que caminan a nuestro lado, sobre la lealtad que llega en las formas menos esperadas. Tommy no fue solo un perro, fue un guía, un salvador, un hijo que nunca me traicionó. Ahora te invito a ser parte de mi historia. Dime desde qué lugar del mundo me escuchas y hasta dónde has llegado conmigo. Quiero sentir el alcance de este relato, saber que las noches que pasé en calles frías, guiada por un perro fiel, han tocado corazones en distintos rincones del mundo. Comparte tus pensamientos, tus emociones, tu propia historia. Dejemos que este relato nos una, más allá de fronteras y experiencias. Porque cada noche en la calle, cada lágrima derramada en silencio, cada momento de desesperación, condujo a un propósito mayor que la simple supervivencia. Y Tommy, mi querido Tommy, me enseñó que el amor, la lealtad y el coraje pueden guiarnos incluso a través de las noches más oscuras. El día en que se anunciaron los resultados de la lotería quedó grabado en mi memoria como fuego sobre hielo. Recuerdo estar sentada en mi viejo coche, con Tommy acurrucado a mi lado, mientras el ruido de la ciudad se apagaba bajo los latidos de mi corazón. Mis manos temblaban mientras revisaba el boleto una y otra vez, negándome a creer lo que veía. $4.8 millones. Después de impuestos, una suma que jamás había imaginado tener, ahora era real, tangible, innegable. Tommy empujó mi mano con el hocico, inclinó la cabeza, con los ojos llenos de expectativa. Reí entre lágrimas y acaricié su pelaje. ¿Puedes creerlo, hijo mío? Lo logramos. Es real. Él respondió con un ladrido alegre, moviendo la cola contra el asiento, como diciendo, te lo dije. Sobrevivimos. Y ahora, vamos a vivir. Pero por más eufórico que fuera el momento, pronto comprendí que el dinero no podía borrar las cicatrices del pasado, la traición, el hambre, la soledad. Había sido abandonada por mi propia sangre, había perdido mi hogar, y aún así, allí estaba, con una nueva oportunidad. Tommy se sentó a mi lado, cálido y fiel, recordándome que aunque el dinero puede cambiar las circunstancias, no puede reemplazar las lecciones aprendidas en el dolor. Los primeros días después del premio fueron extraños, casi irreales. Alquilé un pequeño apartamento,
lo suficiente para sentir comodidad. Compré comida, ropa, y sobre todo, consentí a Tommy como se merecía. Cada mañana lo veía jugar bajo el rayo de sol que entraba por la ventana, moviendo la cola, con las orejas erguidas, y sentía renacer la esperanza. No era solo esperanza de comodidad, sino de propósito. Y el propósito llegó, como siempre, silencioso pero firme. Durante aquellas largas noches de soledad, una idea había ido tomando forma: construir algo que devolviera al mundo lo que me había dado. Un refugio para personas sin hogar, un lugar donde la dignidad no fuera un lujo. Y también una agencia de marketing, que creciera no solo en ganancias, sino en valores. Quería demostrar que la resiliencia, la ética y la humanidad podían triunfar. Tommy, por supuesto, fue mi compañero constante. Cada vez que dudaba, él se acercaba, apoyaba la cabeza en mi pierna, como si dijera: confía, has sobrevivido a cosas peores. Comencé a buscar espacios para el refugio, edificios abandonados, antiguos almacenes, lugares olvidados por la ciudad. Cada visita era un recordatorio de lo que había sido, y de lo que podía volver a ser. Formé un pequeño equipo de personas que compartían mi visión. Algunos se sorprendían al ver a un perro acompañándome a todas partes, pero pronto comprendían que él no era una mascota más, sino el corazón mismo de aquel sueño. Al mismo tiempo, puse en marcha la agencia de marketing. Contraté jóvenes talentos, compartí mi experiencia y les enseñé que el éxito no se mide solo en cifras, sino en integridad. Tommy siempre estaba allí, sentado a mi lado durante las reuniones, observando en silencio, como si evaluara cada decisión. Su presencia me recordaba por qué había comenzado todo esto. Los días se sucedieron entre reuniones, planes y recuerdos. A veces, por la noche, me sentaba sola en la oficina, con Tommy recostado en mis pies, y pensaba en las calles frías donde una vez dormimos. Le susurraba: todo esto es gracias a ti. Sin ti, nada de esto existiría. Él levantaba la cabeza, me miraba con esos ojos llenos de calma, y volvía a descansar, como diciendo: siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te acompañé. Y así, paso a paso, la vida que parecía destruida se reconstruyó, no sobre la riqueza, sino sobre la gratitud, la compasión y la fe inquebrantable en que incluso desde la oscuridad más profunda, siempre hay un camino de regreso a la luz. A medida que el refugio comenzaba a tomar forma, me encontré visitando las calles una vez más, no como una mujer sin hogar, sino como alguien que buscaba a aquellos que habían sido abandonados, aquellos que la sociedad había pasado por alto. Cada persona a la que ayudaba me recordaba mi propio viaje, el miedo, el hambre, la desesperación y la gratitud que sentía por el perro que me había guiado a través de la oscuridad. Comencé a entender que mi riqueza no era solo un medio para el confort, era una herramienta para el cambio, una manera de pagar la deuda que la vida había colocado inadvertidamente sobre mis hombros. La agencia de marketing, también, comenzó a crecer. Llegaban clientes, atraídos por nuestra reputación de fiabilidad, creatividad y honestidad. En 2 años, habíamos escalado para estar entre las 10 principales agencias de California, una hazaña que habría parecido imposible para la Rosa Willow que había vagado por las calles meses antes. Sin embargo, incluso mientras celebrábamos el éxito, nunca olvidé las noches de lucha. Cada premio, cada reconocimiento, se compartía con Tommy, porque él había sido el verdadero héroe, quien me había visto a través de la desesperación y me había guiado hacia el triunfo. Y luego, una tarde, mientras caminaba por el refugio, con Tommy trotando a mi lado, reflexioné sobre la ironía de la vida. Mi hijo, Michael, y su esposa, Elaine, me habían abandonado, dándole la espalda a la mujer que les había dado todo. Pero fue precisamente ese abandono lo que me impulsó a alcanzar un nivel de éxito y realización que de otro modo quizás nunca habría alcanzado. La traición, la soledad, las noches de frío y hambre, habían forjado en mí una fuerza que ninguna fortuna podría comprar. El impacto de Tommy era evidente en todas partes. Él era más que un perro, era un testimonio viviente de la resiliencia, un símbolo de la lealtad que los humanos a menudo no logran encarnar. Los residentes del refugio lo amaban al instante, los niños se reían de sus travesuras, los adultos encontraban consuelo en su presencia tranquila, y yo encontraba seguridad en su compañía inquebrantable. La gente a menudo me preguntaba: ¿por qué un perro? Y yo simplemente sonreía, respondiendo:
Porque a veces, un perro te enseña lo que un hijo o una familia nunca podrían. A medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a ver el impacto más amplio de nuestro trabajo. Las personas sin hogar encontraron dignidad, calor y propósito. Los voluntarios descubrieron satisfacción en el servicio. Y yo, Rosa Willow, descubrí un sentido de paz y realización que ninguna posesión material podría proporcionar. Había convertido mi desgracia en oportunidad, mi desesperación en acción y mi soledad en compañía. Sin embargo, incluso en medio del éxito, llevaba una vigilancia silenciosa. Sabía que la vida tenía una manera de ponerte a prueba una y otra vez, y permanecía consciente de la frágil naturaleza de la confianza humana. Tommy, siempre perspicaz, parecía percibir esta tensión, permaneciendo cerca, empujándome a ralentizarme, recordándome que el progreso debe medirse no solo en logros, sino en integridad y corazón. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, me senté con Tommy en el porche de nuestro refugio recién establecido. Observé a los niños jugar, a los voluntarios reír, y las luces de la ciudad comenzar a titilar a lo lejos. Le susurré: «Mira esto, mi chico. Mira lo que hemos construido juntos». Y pensar que todo comenzó contigo guiándome hacia aquel hombre en la calle, el que nos dio los boletos de lotería. Sin ti, nada de esto existiría. Él se recostó contra mí, su suave pelaje cálido contra mis manos, ojos brillando con una inteligencia consciente. Estábamos destinados a esto, imaginé que decía. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo que habíamos logrado. No solo riqueza, no solo un negocio o refugio próspero, sino la restauración del propósito, la reafirmación de la resiliencia y la prueba innegable de que la lealtad, el amor y el coraje pueden moldear el destino. Y entendí algo aún más profundo. A veces, los guías que más necesitamos no son humanos, son criaturas de instinto y corazón, que ven nuestro verdadero valor incluso cuando otros fallan. Ahora, al compartir este capítulo de mi viaje contigo, quiero que sientas su latido, que percibas las noches de hambre, las calles frías, la desesperación y el triunfo final. Y te pido, donde quiera que estés en el mundo, que comentes abajo. Dime desde dónde nos escuchas. ¿Qué parte de la historia te ha conmovido y hasta dónde has llegado en la comprensión de mi viaje? Quiero sentir la conexión, saber que la historia de Rosa Willow y Tommy ha cruzado fronteras, culturas y experiencias para llegar a ti. Porque la historia no es solo mía, es nuestra. Pertenece a cualquiera que haya enfrentado el abandono, que se haya sentido invisible, que haya confiado en la lealtad y el amor para encontrar un camino hacia adelante. Tommy es un recordatorio de que la guía a menudo llega en formas inesperadas, y que cada acto de perseverancia, cada elección de valentía, puede conducir a un destino mucho más allá de lo que imaginamos. Y así, con cada comentario, cada reflexión, te invito a entrar en nuestro mundo, a ser testigo de las noches que soportamos, del coraje que encontramos y de la vida que construimos. Deja que mi historia te inspire, que la lealtad de Tommy te recuerde, y que el viaje de supervivencia y triunfo resuene en tu corazón. Porque las noches de desesperación dieron paso a los días de triunfo, y el vínculo entre una mujer y su perro se convirtió en el eje sobre el cual toda una vida giró hacia el propósito, la esperanza y la redención. El mundo parecía cambiar bajo mis pies, pero por primera vez en años, cambió a nuestro favor. Después de la lotería, después de meses de planificación y noches sin dormir, mi sueño ya no era solo una visión. El refugio había abierto sus puertas y nuestra agencia de marketing comenzaba a ganar impulso. Pero al caminar por los pasillos recién amueblados del refugio, con Tommy a mi lado, comprendí que construir algo duradero era mucho más desafiante que simplemente imaginarlo. Cada día traía sus propias lecciones. Conocía personas cuyas historias reflejaban fragmentos de la mía, los abandonados, los olvidados, los traicionados. Venían tímidamente al principio, inseguros de si el mundo tenía espacio para ellos. Recordé mis propias noches en las calles, el asfalto frío, el hambre, la desesperanza. Sabía que una comida caliente y una manta suave no eran suficientes. La dignidad, el respeto y el cuidado eran los cimientos sobre los que podía comenzar la verdadera recuperación. Tommy también entendía esto. Saludaba a cada nuevo rostro, moviendo la cola, con ojos gentiles que los hacían sentirse vistos, escuchados y bienvenidos. La agencia, por otro lado, exigía un tipo diferente de energía. Requería estrategia,
visión, negociación y creatividad, todas habilidades que había perfeccionado durante décadas en marketing. Pero había una diferencia ahora: libertad. Ya no limitada por la inseguridad financiera o el miedo a sobrevivir, podía asumir riesgos, invertir en ideas y mentorizar a los jóvenes talentos que había incorporado a la empresa. Me miraban con respeto, a veces con sorpresa, por mi edad y experiencia, pero yo lo aceptaba. Había pasado años luchando por reconocimiento, y ahora, armada con conocimiento, resiliencia y recursos, finalmente podía causar un impacto. Tommy, naturalmente, se convirtió en parte de ambos mundos. En la oficina de la agencia, descansaba tranquilamente cerca de mi escritorio, observando el flujo de trabajo, ofreciendo de vez en cuando un suave empujón como recordándome que debía pausar, respirar, recordar por qué había construido todo esto. En el refugio, era el corazón vivo del hogar. Los niños se reían de sus travesuras, los ancianos encontraban consuelo en su presencia, y los voluntarios descubrían que tenía una habilidad casi mística para percibir la necesidad y responder con una empatía silenciosa. Era, en todos los sentidos, un socio en este empeño. Recuerdo vívidamente la primera historia de éxito del refugio. Un joven, de apenas 20 años, llegó después de meses durmiendo en las calles. Era cauteloso, desconfiado de la bondad, endurecido por la negligencia. Tommy se le acercó lentamente, olfateando, sentándose pacientemente mientras el joven dudaba. En minutos, los muros alrededor de su corazón comenzaron a derrumbarse. Sonrió, cautelosamente al principio, luego más abiertamente, finalmente permitiéndose confiar. Al observar esta transformación, comprendí la profundidad de lo que estábamos haciendo, no solo proporcionar comida y refugio, sino reconstruir espíritus rotos. Dirigir tanto la agencia como el refugio requería sacrificios, pero las recompensas eran como nada que jamás hubiera imaginado. Temía que la riqueza trajera vacío o vanidad, pero descubrí que, cuando se utiliza con un propósito, podía amplificar la compasión, la creatividad y la conexión humana. Cada campaña exitosa, cada vida salvada o confortada, reforzaba la verdad que había aprendido en las calles. La perseverancia, la lealtad y el amor importan más que cualquier otra cosa. Incluso con este éxito, nunca olvidé las noches de hambre, las calles frías, ni la traición que había puesto todo esto en movimiento. Michael y Elaine habían estado ausentes en mi vida, pero en su ausencia, descubrí la fuerza para reconstruir, crear y sanar. Y aunque una parte de mí albergaba una amarga sensación, elegí centrarme en la gratitud, por Tommy, por la lotería, por la oportunidad inesperada de reescribir mi destino. Hubo desafíos, por supuesto. La burocracia, los obstáculos financieros y los contratiempos ocasionales pusieron a prueba mi paciencia y mi resiliencia. Pero cada vez que dudaba, miraba a Tommy. Su mirada firme, la seguridad que transmitía su presencia, me recordaban que los obstáculos podían superarse. Él había estado a mi lado durante las noches de desesperación, me había guiado hacia la esperanza y ahora, en silencio, me animaba a seguir adelante. A medida que pasaban los meses, la agencia crecía en reputación. Los clientes nos buscaban no solo por nuestros resultados, sino por la integridad y la creatividad que aportábamos a cada proyecto. Implementamos campañas que alcanzaron audiencias nacionales, formamos a jóvenes profesionales y desarrollamos una cultura de mentoría e innovación. Y mientras tanto, el refugio florecía. La voz se corrió, llegaron voluntarios de toda la ciudad, y personas que antes habían sido invisibles encontraron un lugar donde eran valoradas, protegidas y queridas. El impacto de Tommy permanecía en el centro de todo este crecimiento. Era más que una mascota, era un maestro de la lealtad, un recordatorio de lo que significaba cuidar sin condiciones. Niños que solo habían conocido el abandono aprendieron empatía a través de su presencia. Adultos que habían perdido la fe en la humanidad redescubrieron la confianza gracias a su calma y ternura. Y yo, Rosa Willow, descubrí que mi propio corazón se expandía de formas que jamás había imaginado. Una tarde, mientras me sentaba en el porche del refugio observando cómo el sol se ocultaba en el horizonte, con Tommy apoyando la cabeza en mi regazo, reflexioné sobre el camino recorrido. Desde las calles frías hasta este refugio lleno de vida y compasión, la transformación había sido profunda. Sin embargo, comprendí que la vida nunca es estática. Siempre surgen desafíos, sorpresas y pruebas. Y por eso la presencia de Tommy era esencial, no solo como consuelo, sino como recordatorio de resiliencia, vigilancia y lealtad inquebrantable. También comprendí que la historia ya no era solo mía. Se había convertido en la historia de la comunidad que habíamos construido, de las vidas que habíamos tocado y de la esperanza que habíamos encendido.
Cada persona que encontró refugio, cada cliente que confió en nuestra agencia, cada voluntario que se unió a nuestra misión pasó a formar parte del tejido de este viaje. Y en ese tejido, el hilo de Tommy se mantenía fuerte, uniendo lealtad, amor y propósito en cada encuentro. Fue durante una de esas noches de reflexión que pensé por primera vez en la ironía del destino. Michael y Elaine me habían abandonado, ignorando los sacrificios que hice por su bienestar. Sin embargo, sin esa traición, quizás nunca habría descubierto la fuerza para reconstruirme, la visión para crear, ni el valor para confiar en mí misma. Y Tommy, el compañero leal que nunca flaqueó, había sido el catalizador de cada paso adelante. Le susurré: ¿puedes creerlo, muchacho? De las calles al refugio, de la desesperación al triunfo. Todo porque nunca nos rendimos. Todo porque te quedaste conmigo. Él rozó suavemente mi mano, como diciendo: siempre fue posible, Rosa. Solo tenías que seguir caminando. Y ahora, mientras comparto este capítulo de mi vida contigo, quiero pedirte algo, estés donde estés en el mundo. Deja un comentario y dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Hasta dónde has llegado conmigo? ¿Sientes las noches que soportamos, la lucha, el triunfo, el vínculo entre una mujer y su perro? Quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia, cómo toca vidas a través de continentes, y cómo te hace sentir parte de nuestro camino. Porque el viaje de Rosa Willow y la lealtad inquebrantable de Tommy no son solo historias de supervivencia, son testimonios del poder de la perseverancia, el amor y el coraje. Cada paso que dimos, cada vida que tocamos y cada triunfo que celebramos lleva consigo una lección. Incluso en la desesperación, hay esperanza. Incluso en la traición, hay oportunidad. E incluso en la noche más oscura, un compañero leal puede guiarte hacia la luz. El refugio continuó expandiéndose, y la agencia siguió prosperando. Pero más que eso, habíamos construido una base, un recordatorio para el mundo de que la resiliencia y el amor pueden superar el abandono y la adversidad. Y Tommy, siempre vigilante, permanecía a mi lado, el verdadero héroe de este viaje, aquel que me había guiado desde las calles hasta esta nueva vida. Las noches de lucha habían forjado fuerza. Las traiciones habían agudizado mi determinación. Y el amor de un perro fiel me había enseñado lecciones que ningún humano podría dar. Este capítulo, parte 4, es un testimonio del poder de la lealtad, la compasión y la visión, una historia que sigue desarrollándose, con lecciones aún incompletas y victorias que apenas comienzan. La vida tiene una manera de recordarnos que el equilibrio no siempre se mide en días o meses, sino en momentos de fuego y consecuencia. Pasé años reconstruyéndome, transformando la desesperación en esperanza, guiada en cada paso por Tommy, mi compañero fiel. Mi refugio prosperaba, la agencia florecía y las vidas que tocábamos se multiplicaban a diario. Sin embargo, el universo tenía una última lección irónica esperándome, una que pondría a prueba no solo mi valor, sino mi capacidad de perdonar. Comenzó con noticias que recibí a primera hora de la mañana. Un incendio había arrasado partes de California, consumiendo casas, negocios y barrios enteros. Los medios describían caos, devastación y pérdida. Al principio, observaba con preocupación distante, pensando en desconocidos, en aquellos que podrían haber perdido todo lo que poseían. Pero luego los informes se aclararon, y mi corazón se congeló. El fuego había llegado al vecindario donde vivía mi hijo, Michael. La casa que había construido con décadas de trabajo, el hogar que alguna vez fue mi santuario, estaba envuelta en llamas. Tommy, percibiendo mi creciente ansiedad, apoyó su cabeza en mi regazo. Pasé mis dedos por su pelaje, susurrando: no te preocupes, muchacho. Hemos sobrevivido a peores. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Sin embargo, bajo mis palabras calmadas, una avalancha de emociones me invadió. Años de traición, abandono y decepción ardían como un incendio dentro de mí, pero también surgía una extraña y firme compasión. En pocas horas, supe que Michael y Elaine lo habían perdido todo. Eran, en todos los sentidos, personas sin hogar. Apenas podía creer la ironía. Las mismas personas que me habían empujado a las calles y a la desesperación ahora se encontraban en la misma situación que yo había soportado. Y, sin embargo, este no era un momento para regodearse o albergar resentimiento. Mi propia experiencia me había enseñado la profundidad del sufrimiento, el hambre de la desesperación y el frío del rechazo. Comprendí que la compasión, no la ira, definiría el siguiente paso. No dudé. Con Tommy a mi lado, preparamos la furgoneta de nuestro refugio y salimos a buscarlos. No era solo un viaje físico por calles aún humeantes por el incendio, era un viaje a través de la memoria, la reflexión y la elección. Mientras conducía, pensaba en todas las noches que había pasado abandonada, en el coche que había sido mi único hogar,
en el hambre que me carcomía y en la lealtad de un perro que nunca me dejó sola. Tommy, alerta en el asiento del pasajero, parecía guiarme con una sabiduría silenciosa que solo un verdadero compañero podría poseer. Cuando finalmente encontramos a Michael y Elaine, sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos por la pérdida y el miedo. Reconocí la misma sensación de impotencia que yo había sentido alguna vez, sola, vulnerable y dependiente de la misericordia del mundo. Sin embargo, incluso en ese momento, vi una oportunidad no para la venganza, sino para la sanación. Los recibí, abrí las puertas de nuestro refugio y de nuestra vida, e invité a entrar en un espacio de dignidad y calidez. Los ojos de Michael se abrieron al ver el entorno, el refugio lleno de actividad, las oficinas prósperas de la agencia y, por supuesto, Tommy, que se mantenía orgulloso a mi lado. Al principio no dijo nada, su orgullo ahogado por la magnitud de su reversión. Elegí ese silencio para contar mi historia, para compartir las noches de traición, el hambre y la desesperación. Le conté cómo las duras palabras de su esposa y su indiferencia me habían llevado a las calles, cómo había sobrevivido solo con la lealtad de Tommy y cómo esa lealtad me había guiado hacia la fortuna, el propósito y el impacto. Observé cómo la comprensión se dibujaba en su rostro, la profundidad de su negligencia, la magnitud de su descuido y las consecuencias inesperadas de sus acciones. Elaine también escuchaba en silencio, su arrogancia suavizada por el agudo aguijón de la humildad. Y a lo largo de todo, Tommy permanecía cerca de mí, el testigo silencioso del ajuste de cuentas de nuestra familia. No era solo un perro, era la encarnación de la lealtad, aquel que me había guiado cuando el amor humano había fallado. Entonces dije algo que incluso a mí me sorprendió. Gracias. Michael y Elaine parpadearon, confundidos. Continué. Si no me hubieran abandonado, si sus acciones no me hubieran llevado a la desesperación, tal vez nunca habría construido este refugio, nunca habría lanzado la agencia, nunca habría descubierto la fuerza que tengo. De alguna manera extraña, su traición me hizo ser quien soy hoy. Y Tommy se aseguró de que sobreviviera a todo. Las palabras flotaron en el aire. La mandíbula de Michael se tensó, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. El rostro de Elaine se suavizó, una rara muestra de reconocimiento y quizás de arrepentimiento. Los conduje hasta la furgoneta donde otros voluntarios preparaban comida y suministros. Este es su hogar ahora, dije, por todo el tiempo que necesiten. Mi equipo se asegurará de que estén seguros y cuidados, así como cuidamos a todos los que pasan por estas puertas. Tommy, percibiendo mi cambio emocional, se apoyó contra mi pierna, con la cabeza pesada y los ojos brillantes. Susurré, ¿ves, muchacho? Por esto siempre estuviste aquí. Me has guiado a través de la desesperación, la fortuna, el triunfo, y ahora, a través del perdón. Eres mi hijo, el que nunca me falló. Respondió con un suave roce de su hocico, y en ese simple gesto, sentí cómo se levantaba el peso de cada dificultad, reemplazado por una paz extraña y profunda. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama por primera vez en semanas, Tommy acurrucado a mis pies, reflexioné sobre las lecciones de los últimos años. La traición, la desesperación y el abandono pueden aplastar el espíritu humano, pero la resiliencia, el coraje y la lealtad pueden reconstruirlo. La riqueza, el poder y el reconocimiento son efímeros. La verdadera medida de la vida es el amor, la fidelidad y el propósito. Y, sobre todo, a veces la guía más profunda no proviene de manos humanas, sino de aquellos de quienes menos lo esperamos. Un perro que nunca vaciló, que nunca juzgó, que simplemente permaneció. El fuego había destruido un hogar, pero me había dado claridad. El universo me mostró que los giros de la vida son impredecibles, pero que la justicia, poética y silenciosa, puede llegar de formas inimaginables. Michael y Elaine ahora eran personas sin hogar, sí, pero estaban vivos, y por primera vez, enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Mi propio viaje, alguna vez marcado por la traición, el hambre y la desesperación, me había traído hasta aquí, rica, con propósito y guiada por un compañero inquebrantable. Y así, con Tommy a mi lado, los recibí en un nuevo capítulo de sus vidas. No como castigo, no como superioridad, sino como una extensión de compasión, templada por la experiencia. Les compartí nuestra historia, las noches que soportamos, las pequeñas misericordias que nos guiaron y el profundo impacto de la lealtad y el amor. La presencia de Tommy reforzó cada lección. Sin él, este momento, este reencuentro, esta oportunidad de demostrar el poder de la perseverancia, nunca habría existido. Al relatar este capítulo a ti, querido oyente, donde quiera que estés en el mundo, te pido que te involucres con esta historia. Comenta abajo, cuéntame desde dónde nos escuchas y hasta dónde ha seguido el viaje de Rosa Willow y Tommy. Dime si sientes las noches de desesperación,
la alegría del triunfo y el profundo vínculo entre una mujer y su perro que se convirtió en su verdadero hijo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia y cómo resuena en corazones de todo el mundo. Porque el fuego de la vida puede destruir hogares, posesiones y orgullo, pero no puede tocar la lealtad, el coraje y el amor. Tommy me ha enseñado eso, y a través de él, he aprendido que incluso la traición y el desastre pueden conducir a bendiciones inesperadas. La historia continúa, pero las lecciones son claras. Perdona, persevera y confía en aquellos que te guían fielmente, incluso cuando el mundo te ha abandonado. Ahora me siento en mi oficina, Tommy acurrucado a mis pies, el sol derramándose a través de las amplias ventanas del refugio que se ha convertido en nuestro segundo hogar. Por el momento hay tranquilidad, una rara pausa en el ritmo de nuestras vidas, pero mi mente está viva con recuerdos, reflexiones y gratitud. 70 años de vida tienen una manera de apilar momentos unos sobre otros, algunos pesados, algunos ligeros y otros tan penetrantes que nunca los olvidas. Pienso en las calles por donde una vez vagaba, en las noches en que mi estómago dolía de hambre, en la soledad que parecía extenderse interminablemente. Recuerdo a Michael y Elaine, su frialdad, su traición y los años de rechazo que me hicieron cuestionar mi valor. Y luego pienso en Tommy, acostado aquí, sereno, inquebrantable, un guardián silencioso que se convirtió en el hijo que nunca tuve realmente. Sin él, no estaría aquí. Sin él, podría haberme convertido en una de esas almas sin nombre esparcidas por las calles, invisibles y olvidadas. Rosa, le susurro, acariciando su pelaje, eres mi familia, eres mi vida. Nunca me fallaste cuando todos los demás lo hicieron. Levanta ligeramente la cabeza, sus ojos se encuentran con los míos, llenos de esa inteligencia silenciosa que siempre he conocido, y me siento comprendida de una manera que ningún humano jamás me comprendió. Siempre he estado aquí y me imagino que dice, y siempre lo estaré. 2 horas después, mi nieta, Lily, irrumpió en la habitación, su pequeño cuerpo rebosante de energía y curiosidad. Ahora tenía 10 años, sus ojos brillantes de inocencia y asombro, el único miembro de la familia humana que alguna vez había superado la amargura del comportamiento de sus padres para amarme por lo que soy. Se lanzó primero hacia Tommy, abrazándolo fuertemente. «Abuela, es tan peludo», exclamó, riendo. «Creo que también te extrañó», dije suavemente, sonriendo mientras ella giraba bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Lily se dejó caer a mi lado, apoyando su barbilla en mi hombro. «Abuela, cuéntame otra vez cómo tú y Tommy sobrevivieron cuando las calles eran tan frías. Quiero saberlo todo». Respiro hondo, sintiendo el peso de décadas condensadas en este momento. «Lily», comienzo, con la voz firme pero cargada de emoción, «la vida no siempre es amable. Las personas que amamos pueden hacernos daño. Las personas en quienes confiamos pueden darse la vuelta. Pero el amor puede venir de lugares inesperados. Y la lealtad no siempre es humana. A veces, es un perro que se sienta a tu lado durante cada tormenta, que te guía cuando todo lo demás parece perdido». Ella me mira con los ojos abiertos de par en par. «Tommy realmente fue como un hijo para ti». Asiento. «Sí, querida. Me enseñó más sobre el amor, el coraje y la fidelidad que cualquier otra persona. Cuando tus padres, o cualquier otra persona, se alejaban, él se quedaba. Cuando no tenía nada, él me dio esperanza. Y gracias a él, sobreviví, crecí y encontré un propósito». Tommy empuja suavemente a Lily con su hocico, como confirmando cada palabra. Ella se ríe y lo abraza. Los observo y siento un tranquilo orgullo. Esto es de lo que se trata la vida, no del dinero, no del poder, no de la venganza, sino de las vidas que tocamos, los lazos que construimos y las lecciones que dejamos atrás. Me levanto y camino hacia la ventana, mirando el refugio y la ciudad más allá. Los voluntarios se mueven ocupadamente, ayudando a los sin hogar, organizando suministros y brindando atención. Nuestra agencia de marketing también zumbaba en el fondo, un motor de creatividad y resiliencia. Todo ello, cada esfuerzo, cada triunfo, cada noche sin dormir, se remonta a una sola fuerza guía, Tommy. Me vuelvo hacia Lily. «¿Ves, querida? Cada dificultad que enfrenté, la traición de personas que amaba, las noches en que pasé hambre, los años de lucha, me llevó hasta aquí. Me moldearon. Pero la diferencia entre la desesperación y la esperanza es la lealtad y el coraje. Y a veces, los que te enseñan eso no son humanos en absoluto». Los ojos de Lily brillan. «Abuela, ¿crees que puedo ser tan valiente como tú?» La abrazo. «Ya lo eres, Lily. El coraje no consiste en nunca tener miedo. Consiste en seguir adelante a pesar del miedo. Consiste en ayudar a otros incluso cuando tienes poco para ti. Y consiste en reconocer el amor cuando viene en cualquier forma,
incluso en la forma de un perro que nunca te abandonaría. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, derramando luz dorada sobre el refugio, me senté con Tommy a mi lado y reflexioné sobre el viaje que habíamos recorrido juntos. La lotería, que parecía suerte, era realmente un puente de la desesperación al propósito. La agencia, construida con conocimiento y perseverancia, se convirtió en un testimonio de lo que se puede lograr con dedicación y visión. El refugio se convirtió en un santuario, un recordatorio vivo de las noches que soportamos y de las vidas que necesitaban esperanza. Y a lo largo de todo, el heroísmo silencioso de Tommy nunca vaciló. Recuerdo susurrarle durante las noches de hambre: «Me mantuviste con vida, muchacho. Eres la razón por la que nunca me rendí». Él se quedó, leal y sabio, guiándome hacia el hombre en la calle que nos dio los boletos de lotería, quien sin saberlo cambió nuestro destino. Recuerdo esa noche vívidamente, el peso de la desesperación presionando sobre mí, y cómo Tommy me condujo hacia la esperanza. «Sígueme», parecía decir, y lo hice. Ese único acto de guía remodeló nuestras vidas para siempre. Me vuelvo a Lily de nuevo. ¿Ves, Lily? La vida puede ser cruel, pero también puede ser amable. Y a veces, los que son más amables no son personas en absoluto, son aquellos que nos enseñan el verdadero significado del amor y la lealtad. Ella abraza a Tommy de nuevo, apoyando su cabeza en él. «Abuela, creo que ahora entiendo. Tommy es más que un perro. Es familia». «Sí», susurro, con lágrimas en los ojos. «Es familia. Siempre ha sido mi hijo, mi guía, mi compañero. Y el amor que me dio, constante, inquebrantable, me enseñó a devolver, a ayudar a otros y a nunca perder la fe, incluso cuando la vida parecía insoportable». Las luces del refugio brillan suavemente mientras cae la noche. Los voluntarios terminan sus rondas, los niños están acostados, y la ciudad afuera vibra con vida. Tommy descansa a mi lado, respirando de manera constante, tranquila y leal. Siento un profundo sentido de cierre. El ciclo de mi vida, from traición a desesperación, de supervivencia a triunfo, de soledad a propósito, ha sido sostenido por una constante: la lealtad. El amor de un perro, la resiliencia del corazón humano y la capacidad de compasión han transformado la tragedia en legado. Me vuelvo hacia Lily una vez más. «Recuerda esto, querida, lo más importante en la vida no es el dinero, el éxito o incluso los lazos de sangre. Son el amor, la lealtad y el coraje. Son los actos que hacemos por los demás, los corazones que protegemos y la confianza que mantenemos. Nunca lo olvides». Ella asiente, abrazando fuertemente a Tommy. «No lo olvidaré, abuela. Lo prometo». Sonrío, viéndola quedarse dormida lentamente, y luego miro a Tommy. «Lo logramos, muchacho. Sobrevivimos. Prosperamos. Cambiamos vidas. Y mostramos al mundo lo que realmente significa la lealtad». Él suspira suavemente, apoyando su cabeza en mi regazo, con los ojos entrecerrados, contento y orgulloso. En ese momento, comprendí todo. Cada dificultad, cada lágrima, cada noche solitaria había conducido a esto. El refugio, la agencia, mi nieta, mi fortuna, todos estaban conectados por el hilo silencioso e inquebrantable de lealtad que Tommy había encarnado desde el principio. Él había sido mi hijo, mi guía, mi ancla. Y ahora, mientras me siento rodeada de los frutos de la lucha y el amor, sé que la verdadera medida de la vida no es lo que obtienes, sino lo que das, y quien está a tu lado cuando el mundo te da la espalda. Susurro en la tranquila noche: «Gracias, Tommy, mi hijo, mi guardián, mi corazón». Él levanta la cabeza brevemente, acaricia mi mano con su hocico, y se acomoda de nuevo, sereno y eterno. En ese intercambio silencioso, siento el peso de décadas levantarse, reemplazado por el calor del amor, la lealtad y el triunfo sobre la adversidad. Este es el final del viaje, y, al mismo tiempo, el comienzo de todo lo que vendrá. Porque el refugio seguirá creciendo, la agencia continuará prosperando, Lily crecerá con lecciones de coraje y empatía, y Tommy seguirá siendo el héroe silencioso que me enseñó que los mayores tesoros de la vida no se miden en riqueza, sino en lealtad, amor y el coraje de levantarse de nuevo, sin importar las probabilidades. Y mientras cierro los ojos esta noche, descansando mi mano sobre su suave pelaje, sé una verdad inquebrantable. Tommy, mi perro fiel, mi hijo, mi familia, fue el héroe de cada capítulo, y gracias a él, Rosa Willow no solo sobrevivió, triunfó.